Génesis capítulo 14, versículos del 17 al versículo 20, dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 14, del 17 al versículo 20, dice: cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí está una historia que volvemos a encontrar allá en el libro de Hebreos, en donde dice la palabra de Dios: el rey de Salem, que no tenía principio, que no tenía fin, y que nos da a entender que simplemente era Dios o una teofanía, Dios en carne. Y Abraham, reconociendo a este rey de Salem o Shalom o de paz, y entonces dice la palabra de Dios que le da a Abraham los diezmos de todo. Antes de la ley, Abraham ya le estaba dando los diezmos a Dios. Y entonces, ¿qué es el diezmo? ¿Por qué diezmar? Vamos a ver algunos versículos acerca del diezmo. La primera cosa que quiero que veamos en esta noche es los requisitos del diezmo. ¿Cuáles son los requisitos y cómo tenemos nosotros que hacer para diezmar? El primer requisito del diezmo es que tenemos que ser hijos de Dios. De tal manera que Abraham dio a Dios lo que a Dios le pertenecía. El diezmo no es para los incrédulos. El diezmo no es para aquellos que no son hijos de Dios. Es más, para poder diezmar, uno tiene que seguir ciertas cosas dentro del orden de la iglesia y el orden de Dios. No puedo comenzar a diezmar si ni siquiera he sido salvo. No puedo comenzar a diezmar si ni siquiera he sido bautizado. El orden de Dios es primero ser salvos. Dice la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 28 versículo 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos. Primero tengo que ser discípulo, ser cristiano. Y luego dice: hay que bautizarlos. Entonces el siguiente paso, tengo que ser bautizado. Y luego dice: y enseñándoles las cosas de la palabra de Dios. Entonces parte de la enseñanza es el diezmo. El requisito entonces para diezmar es que debo de ser salvo, debo de ser bautizado, y entonces ya puedo comenzar a diezmar. Es lo mismo para la cena del Señor. De tal manera que alguien puede diezmar sin ser salvo, sí, pero no es el orden de Dios. El orden de Dios es: primero tenemos que ser salvos. ¿De qué me sirve diezmar y diezmar y diezmar si nunca he aceptado a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal? Deuteronomio capítulo 14 versículo 22. Deuteronomio 14 versículo 22. Dice la palabra de Dios: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Dice: todo el producto vas a diezmar. Versículo 23: y comerás delante de Jehová tu Dios. Subrayen esas palabras: Jehová tu Dios. De tal manera que Jehová tiene que ser mi Dios, tiene que ser mi Salvador. Y dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano. Y luego dice: de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El diezmo, dice la Biblia, tiene que ser de todo. Tiene que ser del grano, del vino, del aceite, de las primicias, de las manadas. En otras palabras, de esos corderitos, de los primeros corderitos y de los primeros del ganado, tenemos también que diezmar. ¿Para qué? Para que aprendas a temer a Jehová
tu Dios. De tal manera que uno de los requisitos acerca del diezmo es que es para los hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes que diezmar. También otro de los requisitos es que no es para la salvación. En otras palabras, puedo diezmar, pero el diezmo no me va a salvar. Vean lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. El diezmo es una obligación, es un mandamiento, es bíblico, pero no es para salvarme. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Quizás hay alguien que dice: no, es que yo tengo que diezmar y diezmar y diezmar para obtener la salvación. Pero no puedes obtener la salvación por diezmar o por dar o por ser generoso. Ayer escuché esta frase de alguien que dijo: el hermano tal y tal, por su generosidad, si la salvación fuera por la generosidad de este hermano, él iría al cielo. Y ciertamente hay ciertas cosas que como personas a veces hacemos. Hay gente que es bien generosa y gloria a Dios por alguien que es generoso, pero la generosidad no me salva. Hay gente que toda su vida ha diezmado, pero el diezmo no me salva. Lo que me salva, dice la palabra de Dios, es Cristo Jesús. Él es quien me salva. De tal manera que uno de los requisitos del diezmo es que tengo que ser un hijo de Dios, pero el diezmo no me salva. Letra C, es dar el 10% de todas nuestras ganancias. Lucas capítulo 18, versículo 12. Allá en Deuteronomio ya vimos que dice la Biblia: indefectiblemente diezmarás todo el producto. De tal manera que, ¿qué es el diezmo? La definición de diezmo es una décima parte. Diezmo es una décima parte. De tal manera que el diezmo de 100 pesos, una décima parte son 10 pesos. Pero ¿será que solamente voy a diezmar mi dinero? Dice la Biblia que si eres alguien que tiene un rancho, pues tienes que diezmar tus vacas. Si eres alguien que tienes una parcela, tienes que diezmar los granos. Y si tienes como cristianos, tenemos tiempo que le debemos de dar a Dios, tenemos inteligencia que le debemos de dar a Dios, tenemos talentos que deberíamos de darle a Dios. Pero vean lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 12. Dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Él sabía que para Dios uno tiene que diezmar todo lo que gana uno. Voy a confesar algo. Yo no sé cuándo fue que reconocí que cuando iba a una iglesia a predicar, el dinero de ofrenda de amor que yendo a diferentes iglesias me daban, yo no sé cuándo fue el momento en donde dije: wow, esto lo tengo que diezmar, porque antes no lo diezmaba. Espero que no caiga un rayo ahorita. Amén. Y hubo un momento en donde dije: wow, esto ni siquiera había pensado, ni siquiera se me había ocurrido. Si mi esposa me hubiera preguntado, le hubiera dicho: oh, wow, sí es cierto, no lo he diezmado. Si algunos de mis hijos me hubieran preguntado: ¿y diezmas de las ofrendas que te dan de alguna iglesia? Y entonces debemos nosotros de diezmar, no solamente de lo que trabajamos, pero alguien te va a dar un regalito por ahí, ¿lo debes de diezmar? Sí. Amén. O que de repente te encuentras 500 pesos allá en la tienda tirados.
pues primero trata de regresarlos, amén. Pero te encontraste dinero, hay que diezmar de ese dinero. Que te dieron 100 pesos por tu cumpleaños, hay que diezmarlo. Que te dieron una pelota de fútbol, corta la 10ª parte, ¿verdad? Y diezmala a la iglesia. Pero tenemos nosotros esa obligación de diezmar de todo lo que nos dan. Todo lo que nos dan es dar. La palabra diezmo es la 10ª parte de lo que recibo. Una de las cosas que relativamente en obediencia es de las más fáciles que hacer es diezmar, pero es de las más difíciles, porque el dinero lo tenemos aquí, no lo queremos soltar. Decimos, es que yo trabajé y qué tal si muero de hambre, y qué tal si no me alcanza, y qué tal si Dios se olvida de mí, y qué tal si sus promesas no son válidas para mí. No, y no queremos diezmar. Pero por ejemplo, Dios dice, hey, ve y tienes que ser pescador de hombres, tienes que ir y ganar almas. Entonces para ir y ganar almas me tengo que levantar y tengo que venir a la iglesia y tenemos un devocional y entonces después tomamos unos folletos, nos subimos al carro, vamos a una colonia, estamos ahí 1 hora y media y nos volvimos a reunir y regresamos a la iglesia y le damos gracias a Dios, pero ya pasaron 3 horas. ¿Y el diezmo? No, el diezmo solamente sacas tu cartera, pones el diezmo y ya. No son 3 horas. Relativamente es más rápido, pero es de las cosas más difíciles. Un cristiano maduro es un cristiano que ha aprendido a diezmar. Número 1, los requisitos del diezmo. Hay que dar el 10% de todas nuestras ganancias. Número 2, la razón del diezmo. La razón del diezmo. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Espero que todavía tengan ese versículo en su Biblia, pero Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. De tal manera que, dice la palabra de Dios, trae todos los diezmos al alfolí. Es bíblico, Dios lo manda. Dios no dice, si quieres lo traes, si no quieres no lo traes. Dios no dice, los de mayores de 20 años y los de menores de 20 años no. Dios no dice, estas son las circunstancias y si cumples con estas expectativas, entonces diezma. No, dice, indefectiblemente diezmarás todo. Y la palabra de Dios dice, trae todos los diezmos al alfolí. Ahora, hay quienes van a decir, oh pastor, pero, y lo han escuchado, que el diezmo es del Antiguo Testamento. Y encontramos en donde personas dicen, no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento, y yo creo que yo voy a dar de acuerdo a lo que Dios pone en mi corazón. 1 Corintios 9:7 dice, ¿cómo dice? ¿Qué dice 1 Corintios 9:7? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y entonces uno dice, yo voy a dar como Dios proponga en mi corazón. Y sí, hay que diezmamos porque obedecemos a Dios, damos porque amamos a Dios y damos nuestra promesa de fe porque queremos invertir en las almas y amamos las almas para que puedan ser salvas. Pero yo he visto una y otra vez que aquel que le da la espalda al diezmo y dice que va a dar conforme Dios ponga en su corazón, la gran mayoría de las veces ni siquiera llega al 5%, al 4%. ¿Por qué? Porque no siente esa responsabilidad
de dar a Dios. Dios nunca dijo en su palabra en el Nuevo Testamento, ¿sabes qué? Ya no vas a diezmar, ahora hay esta otra manera de dar. Dios siempre establece en su palabra que debemos de diezmar, y es uno de los mandamientos que yo creo que como cristianos debemos nosotros seguir obedeciendo, y lo he visto una y otra vez de que una persona que diezma es bendecida por Dios. Pero vamos a suponer que el diezmo era del Antiguo Testamento, una suposición, pero tú continúas diezmando. ¿Crees que Dios te va a bendecir por diezmar? Sí, Dios te va a bendecir por diezmar. Juan capítulo 14, versículo 15. La razón del diezmo es bíblico. Dios lo manda. Dios quiere que diezmemos. Pero también otra de las razones es que Dios busca nuestra obediencia. Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un mandamiento. Dios quiere que diezmemos, y si amamos a Dios, vamos a hacer muchas cosas por Él. Si amamos a Dios, vamos a dejar de robar. Si amamos a Dios, vamos a dejar de mentir. Si amamos a Dios, vamos a ser honestos. Si amamos a Dios, vamos a ganar almas. Si amamos a Dios, vamos a ir a la iglesia. Si amamos a Dios, vamos a leer su palabra. Si amamos a Dios, vamos a orar. Si amamos a Dios, vamos a diezmar. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Otra de las razones del diezmo es porque simplemente Dios es dueño de todo. Él es dueño de todo. David, hablando con Dios en primero de Crónicas 29, 14, dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y luego dice acá: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Sabes que todo es de Dios? Y todo lo que nosotros tenemos no es nuestro. A veces pensamos, bueno, le voy a dar el diezmo a Dios, así como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios. Para que Dios no me esté molestando, ahí le voy a dar su diezmo. Para que Dios me bendiga, como si fuera. No estoy así muy de acuerdo con este corito que dice: si das un centavo, el Señor te da dos. ¿Sí lo han escuchado? Y entonces, porque eso nos trae a la cabeza, pensamos, ok, dice el corito: si doy un centavo, Dios me va a dar dos. Ahora, es cierto, ahorita hay un versículo, Lucas 6, 38, que dice: dad y se os dará. Pero no es así como: voy a dar $1, espero de ti 2 y para mañana. No, no es de que le estoy haciendo un favor a Dios. No es de que Dios necesita de nuestro dinero. Dios no necesita de nuestro dinero. Él es dueño de todo y Él nos da todo lo que nosotros tenemos. Hace años, cuando testifiqué a mi abuelo, él me decía: yo no necesito de Dios. Yo tengo dinero, yo tengo sabiduría. Gente viene y el dinero por el cual yo he trabajado me pide prestado, y yo presto acá, yo presto allá, yo presto allá. Y entonces yo no necesito de Dios. ¿Sabes? Todos necesitamos de Dios, y todos debemos de ser agradecidos a Dios por el trabajo que tenemos, por la inteligencia que Dios nos da, por el poder levantarnos cada mañana, ir a trabajar. Y qué hermoso que después de una semana o la quincena recibimos un salario, y entonces decimos: wow, esto es de Dios, Dios me lo ha dado, y Señor, aquí está mi diezmo, te lo doy con todo mi corazón, porque todo es tuyo. Dios es dueño de todo. Proverbios capítulo 3, versículo 9, es una manera de honrar a Dios. Diezmamos porque es una manera de honrar a Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aquí está otra vez esta palabra, primicias.
uno de los requisitos que vimos primero es que el diezmo no es hasta el último. No es, ok, voy a pagar por mi renta, y voy a ponerle gasolina al carro, y voy a pagar por esto, y Megacable, y Netflix, y Pandora, y Spotify, y Cablevisión, y los cigarros, y el alcohol, y la marihuana, tarará, tarará, y hasta el final, ay Señor, no te alcanza, ni modo Señor, ¿ya ves? No dice aquí, no dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes y con las últimas cosas de los frutos que te queden ahí en el granero. Dice, con las primicias de todos tus frutos. De tal manera que el diezmo es primero. El diezmo se aparta primero. Cuando recibo el cheque, hay que apartarlo primero en mi cuenta de banco. Cuando recibo dinero, puedo hacer una de dos cosas. Lo recibo en una cuenta y lo puedo mandar a mi cuenta de cheques, y un minuto después el resto mandarlo a mi cuenta de diezmo. Tengo una cuenta de diezmo, pero no lo hago así. Primero mando el diezmo a la cuenta de diezmo de donde recibo, y luego un minuto después el resto del dinero. ¿Por qué? Porque si no lo estoy haciendo como debo de hacerlo. Tenemos que apartar el diezmo porque son las primicias de los frutos y de la bendición de parte de Dios, y es una manera de honrar a Dios con nuestros bienes, con lo que Él nos da. Él nos ha dado la salvación, y lo menos que tú puedes hacer es darle al Señor tu diezmo. Darle al Señor tu diezmo. Hay que enseñar a nuestros hijos a diezmar. Hay que enseñar a nuestros hijos a diezmar. Pero si nosotros no estamos diezmando, nuestros hijos no van a aprender a diezmar. En la mañana estábamos hablando un poquito acerca de las cosas a las cuales nosotros nos interesamos como papás. Las cosas a las cuales nosotros, por ejemplo, un papá que le gusta el béisbol, ahí están los hijos van a ser beisboleros. Si al papá le gusta el fútbol, los hijos van a ser futboleros. Si al papá le gusta la marihuana, los hijos van a ser marihuanos, ¿verdad? Pero si el papá da su diezmo, los hijos van a ver y van a decir, oh, es importante el diezmo, y tenemos que nosotros enseñar a nuestros hijos a diezmar. Número 3, el resultado del diezmo. El resultado, Malaquías 3:10 dice, regresando a Malaquías 3:10, dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y luego dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Habrá bendición. Dios dice, derramaré sobre vosotros bendición. No solamente ahí para que haya algo de bendición, pero dice la palabra de Dios que sobreabunde la bendición. No tenemos tiempo, pero los versículos 11, 12, 13, hermosos versículos en donde nos recuerda la palabra de Dios que el devorador, Dios lo va a detener, Dios va a bendecir el fruto de nuestra tierra. La gente va a alabar el nombre de Dios y nos va a decir a nosotros benditos de Dios. ¿Todo por qué? Porque simplemente comenzamos a diezmar. Hay que traer los diezmos. No dice espera al pastor allá en tu casa, sino dice da un paso y luego otro y luego otro y trae el diezmo. Hay que traer el diezmo. Ahora, si los quiere mandar, amén, a través de una transacción bancaria, que en estos tiempos no había, it's okay, está bien, pero hay que traer los diezmos. ¿Por qué dice haya alimento en mi casa? Bueno, una de las maneras y una de las razones
cómo comienza el diezmo allá con el pueblo de Israel, era que los levitas eran los que no iban a heredar de todas las 12 tribus de Israel. El pueblo de Leví era el pueblo escogido por Dios que iban a estar en el sacerdocio. De tal manera que ellos no tenían tierras, ellos no tenían animales, ovejas, vacas, ellos no tenían tierras. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, el pueblo de Israel iba a diezmar e iban a traer eso al tabernáculo, a la casa de Dios en ese tiempo cuando estaban en tiendas, y el diezmo iba a ser recibido por el pueblo de Leví. El pueblo de Leví o los levitas iban a ser los que iban a servir en el servicio de la casa de Dios. Y por eso ahora cuando leemos acá en Malaquías, ya hay alimento en mi casa, la manera en que Dios quiere que una iglesia funcione no es a través de que el gobierno nos mande dinero para construir una pared, para levantar salones, para comprar folletos, comprar Biblias, mandar misioneros. La iglesia se suple de la misma iglesia de los hermanos de la iglesia. De tal manera que cada uno de ustedes es parte fundamental para que la iglesia siga adelante. Dios es, por supuesto, Dios es, la iglesia es de Dios y la iglesia sigue por causa de Dios, pero Dios nos puede usar para que cada alma que es salva, cada persona que escucha, cada persona que viene, cada persona que como misioneros también estamos enviando a través de nuestra iglesia, nosotros también seamos bendecidos. La iglesia no es un club social. La iglesia no es nada más para venir y entre comillas perder el tiempo, sentarnos y que nos hagan piojito o que nos hagan ¿cómo se dice? Cosquillitas, ¿verdad? Y sentarnos y salir así. No, la iglesia es para poder alcanzar a las almas que están allá afuera. De tal manera que lo que usted invierte y diezma y da es usado para que no solamente podamos construir y seguir adelante, sino para que almas sean salvas. Y Dios nos puede usar a través del diezmo. Lucas capítulo 6, versículo 38. Entonces, como resultado del diezmo es que Dios derrama bendición. Como resultado del diezmo es que voy a recibir más. Lucas 6, 38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dios ve al dador. Dios ve al dador que da. Nunca he visto yo un dador triste, porque siempre el dador termina siendo alegre, pero también nunca he visto a alguien que es codo, a alguien que no da, a alguien que se lo guarda todo, que sea alguien que sea alegre, sino no se han dado cuenta de aquellas personas que normalmente no dan, como que chuparon un limón hace 20 años y así siguen. El dar trae alegría y el dar a Dios trae mucha más alegría. El dar a Dios no solamente nos trae alegría, y cuando ahorita vimos que a David estaba diciéndole a Dios, se había recogido todo ese dinero y oro y plata y muchas cosas para la construcción del templo, y David dijo: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David dijo ahí que con gran regocijo dieron a Dios. Estaban pero súper contentos. No dieron y dijeron: ay, qué tristes estaban. No, estaban contentos. Qué interesante que el dar trae alegría, pero no solamente trae alegría. Dice la Biblia que el que da recibe, porque dice: dad y se os dará. En otras palabras, tú das y Dios no se va a olvidar de ti. Tú das y Dios
va a cuidar de ti. Tú das y Dios va a decir, ok, a la siguiente oportunidad o problema o situación, yo voy a estar ahí y yo te voy a ayudar. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nunca nos desampara. Él siempre está ahí a nuestro lado. 1 Timoteo capítulo 6. Otro de los resultados es que nos recuerda a estar contentos con lo que tenemos. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, dice la Biblia, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos sacar. Alguien llegó con una cartera llena de billetes que cuando nacieron, no, nada, trajeron llanto, dolor y aflicción y que pañales, ¿verdad? Y aquello. Pero nadie trajo una torta bajo el brazo. Y entonces dice la Biblia, nada trajimos a este mundo y nada nos podemos llevar. Versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Si hay algo que Dios quiere que nos despojemos, es de nuestro dinero, de nuestra cartera. Amén. Ahora, Dios ya tiene todo nuestro corazón, se supone. El día en que tú le pediste salvación, tú le diste todo tu corazón a Dios. Y tú le estás diciendo, Señor, aquí está mi corazón, yo confío en ti, yo he puesto mi fe en ti. Y entonces el destino de nuestra alma lo hemos puesto en las manos de Dios. Y le hemos dado nuestro corazón y hemos puesto nuestra fe en Él para que Él nos salve. Y entonces eso estamos diciéndole al Señor, vamos a suponer que este es mi corazón. Y le estoy diciendo, Señor, aquí está mi corazón, yo he recibido a Cristo. Y tú ahora tienes el destino de mi alma y yo sé que voy al cielo. Entonces, Él tiene mi corazón completamente. Y luego dice, ok, ya me has dado tu corazón, confías en mí, crees que vas al cielo. Ahora dame toda tu cartera. Yo digo, no, Señor, pero ¿cómo? Dice, ok, dame el 10%. Así como el perrito. Y Dios dice, hey, tú ya me diste toda tu vida, todo tu corazón. ¿Qué es simplemente que tú me des el 10% de tu dinero, de tus ingresos? Y que realmente al final, cuando tú mueras, cuando yo te traiga aquí al cielo, ni siquiera te lo vas a traer. Nada de tu dinero. Pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta confiar en Dios? Porque Dios dice, mira, el amor al dinero no es bueno. El amor al dinero no es bueno. Y cuando comenzamos a diezmar, comenzamos a entender que el dinero es amoral. Comenzamos a entender que el dinero es simplemente un objeto que Dios usa, sí, para que yo sea ordenado en mi vida, para que yo sea agradecido en mi vida y para que yo comience a estar contento con todo lo que Dios me da. Y cuando yo sigo en obediencia a su palabra y le digo al Señor, Señor, voy a creer en ti. Voy a creer que y voy a poner mi fe en ti, que al dar mi diezmo, el 90% que me queda me va a rendir más y me va a ayudar más del 100% que yo me hubiera quedado si no hubiera diezmado. Pon tu confianza en Dios. Yo no he visto a alguien que sea un fiel diezmador, que esté todo triste y afligido y en la calle de la amargura y que diga, no
diezmen, no diezmen, es la maldición peor a la que pueden ustedes entrar. Al contrario, cada uno de ellos puede testificar y decir, he sido fiel al Señor en mi diezmo y Dios ha sido fiel para con un servidor. Tenemos que obedecer al Señor en vez de poner tantas objeciones que la ley, que yo soy bueno y yo le doy a Dios más y que yo hago esto y que yo hago aquello. Y más simple nos puede ser, comienza a diezmar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón porque no somos obedientes como deberíamos de serlo.